Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Berta Valencia. Si nunca nos habías visitado, nunca nos habías visto, bienvenidos a este canal, Iglesia Discípulos de Cristo. Este episodio está siendo grabado también en podcast para que si no quieres verlo porque no tienes tiempo, puedas escucharlo mientras haces ejercicio, mientras cocinas, mientras haces tus labores, mientras estás en tu cama a punto de dormir. Hay opciones para que te enteres de lo que aquí estamos subiendo. Como te dije, mi nombre es Berta Valencia y te doy la bienvenida te invito para que mires todo nuestro contenido que tenemos en el canal. Hay de diferentes temas. Te pido desde ya, por favor, si nos puedes dar un like, si te puedes suscribir a nuestro canal para seguir creciendo y sobre todo comparte este video después que lo escuches con personas que tú sabes que van a necesitar esta información. Nuestros videos siempre tienen temas necesarios, temas que son muy prácticos, fáciles de aplicar, todo en pro de enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida intelectual, en fin, todas las áreas que se puedan. Entonces te invito para que te suscribas al canal y no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hoy quiero tocar un tema un poquito delicado para muchos, pero que es un tema que tenemos que tocar porque es algo que a muchas personas les está robando la paz, les está robando incluso la misma vida. Entonces es necesario que lo toquemos. En estos días yo he estado subiendo unos devocionales en nuestra página de Facebook, Iglesia Discípulos de Cristo, y hay una persona que nos sigue. Y yo estaba hablando de la reconciliación, cómo reconciliarnos con Dios, con las demás personas, qué es lo que Dios quiere. Y ella me escribía y me decía, ¿cómo quisiera yo poder reconciliarme conmigo misma, con la paz interior? Conmigo misma me decía, ¿cómo hago? Es tan fácil decir reconcíliate con Dios y con los amigos, con la familia y consigo mismo, pero es tan difícil hacerlo, me decía ella. Y en ese hablar con ella llegamos al punto de que ella lleva un año que falleció su madre y ha sido un año de dolor y que por más que ella quiere soltar ese dolor es difícil. Cada vez que la recuerda es dolor, tristeza, dolor, tristeza. Entonces, a raíz de eso hablaba mucho con ella y también entonces quise tocar este tema porque yo sé que es de interés para todos. Entonces, mira, ahí surgieron tres preguntas que ella me hizo, ¿no? ¿Es pecado guardar luto? ¿Es pecado llorar mucho tiempo a un familiar fallecido? ¿Es pecado sentir dolor, ese dolor? Y yo le decía a ella que más allá de que fuera o no pecado, es mirar las consecuencias negativas que nos trae en la vida o que nos dejan al aferrarnos a este dolor y mirar lo positivo que me deja si no me aferro a este dolor. Porque más allá del pecado es cómo me daña esto. Sin embargo, lo vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad? A ver qué nos dice el Señor acerca de todo esto. Entonces, hoy yo espero que podamos comprender que se puede recordar a nuestros seres queridos que ya fallecieron, pero sin sentir dolor, sin sentir ese dolor que nos roba la felicidad, que nos roba la paz, que nos roba la alegría de vivir. Ese es el propósito de hoy, que esta palabra pueda hacernos comprender eso. Entonces, conocer lo malo que produce en mí, aferrarme a este dolor, me va a hacer tomar la decisión si lo albergo en mi corazón o lo dejo ir. Conocer las consecuencias nocivas o no buenas que nos deja el aferrarnos a ciertos sentimientos me hará o me ayudará a decidir si debo seguir o no debo seguir aferrada a ese dolor. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué causa el dolor por un familiar fallecido en nuestra vida. Vamos a mirar tres causas que no son buenas, a ver qué decisión tomamos al final. En el libro de Génesis, el capítulo 42, el versículo 36, esa es la historia de cuando José, los hermanos lo vendieron y le fueron a dar la noticia a su padre. Y entonces él como buen padre pues amaba a su hijo y sintió dolor. Entonces dice en el versículo 36 de Génesis capítulo 42. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos José. No parece ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. ¿Son todas estas cosas? Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré. Se está refiriendo de cuando los hermanos de José llegaron allá a Egipto y
José les dijo que le dejaran a su hermano, que le llevaran a su hermano menor, y entonces él soltaría al otro hermano con el que se había quedado, como para explicarte un poquito la historia. Entonces Jacob estaba diciendo, no contento con quitarme a José, ahora me van a quitar a mi hijo el menor. Y él no quería dejarlo ir, no quería dejar que lo llevaran hasta donde estaba José. De hecho, él no sabía que la persona que lo estaba pidiendo era José, o a él no les había dicho que él era José. Entonces, yo quiero, los hermanos de José hicieron daño fue a José, no a Jacob. Sin embargo, Jacob quizás sintió que era su culpa por el favoritismo que en algún momento él sintió por José. Y ahora tenía que entregar a su último hijo, a Benjamín. Entonces, él en el versículo 38 les dice, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Seol significaba la tumba o el lugar donde ya yacía el cuerpo fallecido. Eso era el Seol, era como el sepulcro, como la tumba. Entonces, él decía, ¿no? Haréis descender mis canas, o sea, me vas a hacer morir con ese dolor. Entonces podemos ver que aunque ya habían pasado muchos años, quizás creo que fueron 17 años o 18, para que José llegara ya a la casa de Faraón y se diera toda la historia de cuando él salvó a la familia del hambre que estaba sucediendo en ese momento en esa región. Puedo entender que él estaba con 17 años de dolor, guardando el dolor por José. Y ese dolor que hizo, que él sintiera culpa o remordimiento por cosas que no hizo o por las que sí hizo. De todas formas, me deja ver que 17 años sintiendo un dolor, y él sentía quizás culpa porque él sentía mucho favoritismo por José. Acuérdate que él le hizo una capa de colores a José y eso demostraba el favoritismo que había, lo especial que era para él. Entonces, esos 17 años de dolor nos muestra quizás que él sentía remordimiento porque a la hora de pedirle a que llevaran a su hijo Benjamín con el segundo al mando del faraón, él no quiso dejarlo ir. Dijo, ¿cómo así? Me quitaron a José y ahora me van a quitar a este. O sea, ustedes van a hacer que yo vaya a la tumba con este dolor. Me deja ver que nunca dejó el dolor porque la culpa no lo dejó en paz. Quizás es la culpa la que muchas veces no nos deja soltar el dolor, por las cosas que no hicimos o por las que hicimos pero que no hicimos bien. Entonces, mira que la culpa es algo que nos hace sentir cosas que quizás no debemos sentir. Como padres no somos perfectos y cuando pierdes un hijo muchas veces no es que haya sido mal padre. Sencillamente hay veces que los hijos toman malas decisiones y cuando es por una enfermedad pues ahí nadie tiene la culpa. O cuando un familiar fallece, la mamá, el papá, ¿para qué aferrarnos a las culpas o a las cosas que no hicimos bien? Si eso no va a solucionar ya nada, la persona que falleció ya partió de esta tierra y ella no tiene más memoria, dice la palabra. Ella no se va a dar cuenta del sufrimiento que tú tienes como para decir, a cambio de que él sufra, yo lo voy a perdonar. No. Entonces mira que la culpa muchas veces es una de esas cosas que nos hace aferrarnos al dolor. ¿Por qué muchas veces no podemos dejar de sufrir por nuestros familiares fallecidos? Porque hay culpas que nos recuerdan todos los días, como te digo, cosas que no hicimos por ellos o las que hicimos pero que las hicimos mal. Entonces la culpa es una de las cosas que tienes que dejar ir. La culpa es una de las cosas que tú no puedes albergar. Jacob duró 17 años o más con ese dolor en su corazón. Y ahora cuando estaban a punto de quitarle a su otro hijo, sin conocer lo que iba a suceder más adelante, dijo, oh, ya me quitaron uno, ahora me van a quitar al otro. Quieren que me vaya a la tumba con ese dolor. O sea que él no tenía ni siquiera pensado soltar ese dolor por algún momento. Él decidió morir con ese dolor dentro. Hoy, si tú estás en esa misma situación, debes decidir no llegar a morir con ese dolor dentro. Hoy tienes que decidir soltar la culpa de lo que no hayas hecho, de lo que hayas hecho mal, porque eso ya no va a solucionar nada. Tu ser querido no tiene más memoria de esta tierra ni va a volver a esta tierra, porque ese dichoso purgatorio no existe. Y las personas que parten de esta tierra, su alma ya parte a otra dimensión. Dice la Biblia que cuando partimos de esta tierra, si morimos con Cristo, vamos a un lugar de descanso. Y si morimos sin Cristo, vamos a un lugar de tormento. Pero no volvemos a esta tierra.
Entonces, muchas veces hasta las personas sienten pasos, presencias extrañas, pero todo es producto de esa bendita culpa que sienten. Y si es cuando no quieres soltar el dolor porque amabas mucho a esa persona, entonces ese amor, esos buenos recuerdos, todo eso bueno que hiciste por él, debe ser suficiente motivo para estar en paz y saber que todo lo que pudiste haber hecho, todo lo que pudiste haber dado, lo diste. Entonces la culpa es una de las cosas que tenemos que soltar en este día si queremos ser libres de esos dolores. ¿Qué pasa si sentimos el dolor? ¿Es pecado sentir ese dolor? Más allá de ser pecado, es algo que impide que haya gozo en tu alma. Y la Biblia dice que debemos estar gozosos. El Señor nos creó para estar gozosos y en paz. Y cuando uno no está en paz ni está con gozo, mira, si no hay un encuentro en completa paz consigo mismo, menos lo va a haber con Dios, menos va a haber un encuentro con Dios o una relación con Dios en paz o con las demás personas. Vamos a afectar todos los que están alrededor nuestro, se va a afectar nuestro trabajo, se va a afectar nuestras relaciones, todo se va a afectar. Entonces, más allá de ser un pecado, es algo que es nocivo para tu salud, para tu vida en general. Y Dios no anhela que tú y yo estemos así. Y en determinado caso el Espíritu Santo no va a poder operar en tu vida, no va a poder guiarte, no va a poder estar siendo tu amigo porque tanto dolor impide que tú puedas tener una relación con el Espíritu Santo, con Dios y con todos los que te rodean. Entonces es algo que más allá de ser un pecado, es algo que te daña y realmente daña tu cuerpo y la palabra dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces, no quisiera ponerle como ese título de que es pecado, pero sí es algo que afecta a tu relación con Dios. Por eso no debemos albergarlo en nuestra vida. Otra cosa que nos lleva a hacer, o la cosa que nos lleva, otro aspecto que nos lleva, el dolor por un ser querido, es a hacer sacrificios o rituales innecesarios. Yo quiero que vayamos a 2 de Samuel, el capítulo 12. Segunda de Samuel 12, el versículo 14 al 17. En esta historia habla de cuando David pecó con Betsabé y el Señor le manda al profeta para que le diga, y la consecuencia que Dios le dice es, por cuanto has pecado y has hecho cosas que a mí no me han agradado, entonces tu hijo morirá. Te voy a leer el versículo 14. Dice, a ver, dice aquí, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces, en el versículo 16 dice que hizo ayuno y oración, ¿sí? Y silicio, estar acostado en tierra era silicio. Con eso estaba demostrando un profundo dolor. En Génesis 37, 34 también lo podemos ver que Jacob también hizo silicio porque sintió dolor. Era como la forma de David castigar su carne, era como la forma de, de decir, yo estoy sintiendo mucho dolor por todo esto. De hecho, lo estaba sintiendo, pero era una forma de castigarse. Mira que el silicio era, en la época de Israel, era como una capa que hacían de pelo negro de cabra y era muy, muy áspera, y en otras culturas incluso lo tejían con alambres para que al ponerte esa capa encima fuera doloroso en tu piel y sintieras como ese castigo a la carne por algo que no hiciste bien, por algo que estuvo mal. Entonces dice que David se metió en ayuno, en oración, y estaba acostado en tierra. Eso era como el silicio que estaba haciendo en ese momento, ¿sí? Entonces, vemos a un David haciendo cosas, ayuno, llorando, llorando y rogando, aun cuando ya Dios le había dicho que el niño moriría por causa del pecado. Esa era la consecuencia del pecado que le había cometido con Betsabé. Él estaba haciendo unos sacrificios que no iban a cambiar la decisión de Dios. Hoy en día también hacemos sacrificios después que una persona fallece. El sacrificio más evidente y más común es el guardar luto. Otro sacrificio es estar rezando por el alma de esa persona, y hacen rezos y hacen misas y hacen
incluso hacen ya ahorita hasta cultos cristianos se hacen, es que en memoria de la persona. Yo respeto las tradiciones de cada uno y lo que cada quien quiera hacer por su persona fallecida. Pero así como a David no le funcionaron los rituales, por más que fueron fuertes, porque el ayuno y el silicio no era cualquier cosa, Dios no cambió su decisión. Porque cuando Dios decide que una persona ya no va a estar más en esta tierra, ¿quién puede contra las decisiones de Dios? Dios es soberano y sabe por qué llama a las personas en determinado momento. Entonces, hacer sacrificios innecesarios o rituales innecesarios no va a hacer que el dolor sea menos. Por el contrario, yo creo que el guardar ese luto hoy en día con ropa negra, aunque ya hoy en día ha cambiado bastante, el estar todo el tiempo con esa rezadera, haciendo misas, haciendo clamores por el alma que está en el purgatorio, esos son rituales que no van a cambiar las decisiones de Dios, no van a hacer que tu familiar vuelva a esta tierra. Él ya partió. Por el contrario, creo que van a agudizar esa culpa, van a agudizar ese recuerdo y van a hacer que cada día estés ahí pendiente con eso y con eso y con eso y con eso. Entonces, esos rituales que tú haces, que quizás estás haciendo en este momento, como me decía esa muchacha que ella estaba guardando el luto durante un año, no te van a ayudar, por lo contrario, te van a sumergir más en ese dolor. Entonces, soltar ese poco de sacrificios, dejar de practicar ese poco de sacrificios innecesarios, es algo que quizás te pueda ayudar. Y eso es algo que también es provocado por la culpa que sentimos o por el mucho dolor, el mucho amor que sentimos por esa persona y creemos que quizás con eso lo vamos a devolver o se va a mitigar el dolor. No, por el contrario, se va a agudizar. Entonces, dejar de practicar esos rituales innecesarios es una de las cosas que te puede ayudar y que no son necesarias. No son necesarias realmente. Otra práctica que también me puede llevar a sentir más dolor y a sentir más culpa y a caer en ese momento o en ese, ¿cómo te digo? En ese estado de no querer sentir de no querer soltar ese dolor, es esa parte de que, ¿cómo te digo? El no querer revivir, el no querer vivir plenamente, el no querer estar gozosos plenamente. Mira, acá en el libro de Génesis, el versículo 45, el capítulo 45, perdón, el versículo 27 dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Nosotros tenemos que decidir levantar el ánimo, no permitir que el dolor de un familiar fallecido nos postre en un lugar, en un cuarto, en una cama, o que una condición emocional causada por ese dolor sea la que nos gobierna la vida entera. Habían pasado tantos años y dice que cuando Jacob vio los carros que José había mandado para llevarlo, dice, su espíritu revivió. Muchas veces esos dolores causados por la muerte de un familiar fallecido pueden matarnos en vida. ¿Y quién quiere estar muerto en vida? ¿Quién quiere estar vivo físicamente pero emocionalmente muertos? La culpa es la principal razón. Los sacrificios innecesarios es la segunda razón. Y la tercera razón que te dejo hoy es la actitud con la que tú decides seguir adelante. Mira que ahí cuando dice que Jacob dice su espíritu revivió, quiere decir que como él decidió cargar ese dolor hasta su muerte, porque ya lo leímos, el espíritu de Jacob, por más vivo que él físicamente estuviera, su espíritu, su alma estaban muertos. Porque esa fue la posición o la decisión que él tomó de estar con su espíritu y su alma como muertos. Entonces tú también tienes que hoy decidir que tus emociones se quedan allí, que tu alma se queda allí postrada, que tu espíritu se quede allí como muerto, o que tu alma reviva, que tu espíritu reviva, porque es una decisión que tú tomas, es algo que solo tú puedes decidir. Nadie puede decidir por ti en qué condición te quieres quedar, si con tu alma y tu espíritu muerto o con tu alma y tu espíritu avivados, revividos. Entonces dice que él
soltar el dolor para él no era una opción. Él decidió no soltar el dolor. Josué dejó de llorar a Moisés y Dios le dijo, levántate. Eso lo podemos ver en número 20, en Deuteronomio 34:8 dice que Dios le dijo a Josué, levántate, no llores más a Moisés, levántate. Y dice la palabra que pasaron 30 días, ellos le hicieron duelo 30 días a Moisés. Número 20-29 también, Aarón también, Dios nos deja ver ahí a través de la historia de Aarón. Mira, te voy a leer el número 20 para que tú puedas mirar. El número 20 dice la palabra de Dios. Para que tengas una idea de qué era lo que hacía el pueblo de Israel. 20-29 dice, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. A Moisés también le hicieron duelo por 30 días, pero luego de 30 días Dios le dijo a Josué, levántate. ¿Cuánto debo llorar yo a mi familiar? En Israel lo hacían 30 días, se supone que esas eran las reglas de ellos. Solo tú sabes cuánto debes llorar a tu familiar, pero entre menos días lo llores, más rápido vas a salir de ese dolor. Entonces yo hablaba en el devocional que hay que vivir reconciliados, Dios, que Cristo murió en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, pero también con la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, para poder reconciliarnos con Dios y con todas las personas, nuestra alma tiene que estar en paz. Y el dolor por un familiar fallecido es una de las cosas que puede postrarte el alma, el espíritu, puede llevarte a una muerte espiritual, a una muerte emocional y no dejarte tener paz ni con Dios ni con ninguna de las personas que te rodean. Entonces, mira, tienes que decidir soltar la culpa por lo que no hiciste o por lo que hiciste mal. Tienes que decidir dejar de practicar rituales innecesarios que no te van a ayudar a soltar el dolor, sino que te van a sumergir incluso más en ese dolor. Y te hablo del luto, de los rezos y de toda esa cantidad de cosas. Y tienes que decidir tomar la decisión de salir de la condición de postración y de dolor para que tu alma y tu espíritu puedan estar vivos. Dice la palabra que Jacob, 17 años después o más, no sé, dice que su espíritu revivió cuando se enteró de que su hijo estaba vivo. Esos son los consejos que yo te doy hoy. Que si es pecado sentir dolor, no, porque somos humanos y tenemos que sentir dolor. El problema es cuánto tiempo lo sentimos. ¿Es malo guardar luto? Yo creería que sí, porque eso te va a sumergir más en el dolor. Que es malo hacer rituales por los seres que ya fallecieron. Más que malos, son innecesarios porque no lo van a revivir. Y en todas estas prácticas el Señor no te dice que no las hagas, pero que tengas un tiempo para cada cosa. Hay tiempo para hacer el duelo por nuestros familiares, hay tiempo también para salir de todo ese estado o esa condición de dolor que nos oprime y no nos deja seguir adelante. Como testimonio personal te cuento, mi madre murió hace 4 años, mi abuela que fue con mi mamá, la que me crió, y yo no pude ir a su funeral porque estaba en otro país en ese momento y me fue imposible ir. Pero aunque me dolió su muerte, la extrañé, me dio mucha nostalgia y tristeza. Hoy yo te puedo decir, yo no me sumergí en un dolor porque primero sabía que ella partía con el Señor porque fue ella la que me enseñó el camino de Jesucristo. Segundo, ella tuvo una vejez buena, su vida en general fue buena, murió con salud, no sufrió. Yo hice lo que pude por ella en vida, di lo que pude por ella en vida, la visitaba frecuentemente porque no vivíamos juntas, yo vivía en otro lugar y ella en otro. Todos esos buenos recuerdos fueron a los que me aferré y de los que me llené para yo no sentir ni aferrarme a ningún dolor. Hoy en día la recuerdo con mucha felicidad. Si por algo la recuerdo es por las cosas buenas que me enseñó, por la forma divertida en que me enseñaba a ver la vida. Entonces, aférrate a los buenos recuerdos, aférrate a todo lo bueno y eso hará que el dolor sea mitigado, que la culpa sea quitada y sobre todo empieza a decirle al Espíritu Santo que cambie tus malos pensamientos o tus pensamientos de culpa por pensamientos de perdón, por pensamientos de aceptación y entonces vas a poder liberarte de ese dolor. Yo espero que esta palabra te sirva, espero que medites en ella y que si tú estás pasando por un momento donde estás sintiendo dolor por un familiar que partió y eso te tiene sumergida, te tiene en depresión, te tiene en aislamiento, te tiene en una condición que no es de paz y que no es de tranquilidad y que no es de gozo, yo te invito para que hoy escuches esta palabra, la comparta o compártesela a alguien que está pasando por esto. Sé que va a ser de gran bendición. Eh,
no tengo nada más que decirte. Estas sugerencias bíblicas, citas bíblicas que te di fue para demostrarte o mostrarte un poco cómo el Señor o cómo el pueblo de Israel afrontaba la muerte, cómo estos grandes hombres de Dios afrontaron la muerte de sus seres queridos y cómo pudieron salir de ahí. David dice la palabra que una vez que el niño murió, porque cuando él hizo el duelo y el ayuno, la oración y el silicio, todavía el niño estaba vivo. Pero cuando el niño murió, él entendió que ante los designios de Dios no hay nada más que hacer. Dice que se levantó, se bañó, comió y adoró al Señor. Entonces mira que la condición de gozo, de levantarte de una condición de postración y de muerte espiritual, es algo que realmente le agrada a Dios. Porque dice que después de que se levantó, comió y se bañó y se puso ropas nuevas, limpias, entonces adoró. Uno sin gozo, con dolor no puede adorar, con dolor no puede haber una relación entre Dios y nosotros. Entonces, si es posible, deja todo eso atrás y dedícate a ponerte en paz contigo misma y con Dios para que haya una relación de gozo y así puedas experimentar la plenitud en Cristo. Entonces, hasta aquí te dejo este material, este video, esta reflexión. Que Dios te bendiga, que Dios llene tu vida de paz, de alegría y de gozo. Muchas bendiciones, nos vemos en el próximo video. No olvides, te habló Berta Valencia, suscríbete a nuestro canal. Y si este video ha sido de bendición para ti, no olvides compartirlo, no olvides mandárselo a esa persona que está pasando por ese momento tan difícil. Muchas bendiciones para todos, muchas bendiciones para todos.